Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. A ellos les vamos a preguntar por las encuestas publicadas recientemente, el lunes en el periódico La Voz, hechas por GAT3, creo que se llama, sí, la empresa de Narciso Michavila, que le concede una hipotética victoria en unas municipales al Partido Popular como el partido más votado, que formaría mayoría absoluta, según esa encuesta, con Vox y Ciudadanos. Y la que publica hoy el Viva Cádiz, el periódico de esta misma casa, de Publicaciones del Sur, donde dice que si se presentara José María González encabezando la lista de Adelante Andalucía, tendría mayoría para gobernar y sería el partido más votado. Eso unido a las encuestas que ha publicado El Mundo estos días también, algunas relativas a las elecciones de Castilla-La Mancha, otras relativas a unas hipotéticas generales. En todo caso, sepan ustedes que queda año y medio para las elecciones municipales, que pueden ocurrir muchísimas cosas, y encima entre medias están las elecciones andaluzas, que pudieran ser, dice todo el mundo, en torno al mes de junio. Bueno, ese es el marco en el que le planteamos a nuestros invitados. No sé si Emilio, que es nuestro experto de cabecera en materia de encuestas. Bueno, pues sí, efectivamente, estos son tiempos que los partidos, los medios también, pues bueno, suelen solicitar hacer encuestas. Yo sí te quiero aclarar una cosa, porque con el magnífico artículo que escribiste el otro día, donde dice que las encuestas no existen, yo de todas formas... A mí no me ha preguntado nunca nadie, ¿eh? O sea, que cuando aquí, tú hagas una, a quien sea le dice que me llame. No, yo le he dicho... Que tengo muchas cosas que hablar. Yo le he dicho al equipo que va a hacer una en un municipio, que si no tienen inconveniente en que vaya a don Fernando Santiago con ella. Eso. Son todas chicas. Perfecto. Pues si son varias chicas, mejor. Que vengan a casa, yo las invito a café y a unos dulces. Y pase un rato cómo hacen su trabajo y cómo lo metan. Bueno, esto, bromas aparte, sí es verdad que en nuestro caso, por eso muchas veces no me puedo pronunciar, las encuestas que hacemos a clientes, como entre otras cosas, le indicamos lo siguiente: estos resultados que indicamos, que son orientativos, lógicamente, dependiendo del tiempo y tal, pero no los aseguramos si se publican. Por lo tanto, nosotros al cliente le decimos que si se publican, no garantizamos ese resultado, porque no se sabe nunca qué es lo que repercute la publicación de una encuesta. Está en su derecho los medios de comunicación de hacerla. En este caso, si nos vamos a las que se han hecho en Cádiz, hay una disparidad entre la que saca La Voz, que por cierto lo ha hecho GAT3, que es una compañía de las más importantes en este momento, de Narciso Michavila, que además, don Enrique, tú sabes que ellos tienen mucha vinculación con San Fernando, lo sabes, ¿no? Su abuela materna era de allí, han veraneado tanto él como el ministro de pequeño y mediano en Cádiz, y bueno, es que es un consultor que suele tener unos niveles de acierto importantes. Esta compañía de Social Data la he visto también en otras ocasiones haciendo trabajos para el grupo Información, y también ha tenido aciertos. Por lo tanto, ahora definir sobre el tipo de encuesta, pues tendríamos que estar un poco en stand-by a la espera de acontecimientos, porque los acontecimientos también hacen que cambien la orientación de los encuestados. Hay momentos que son claves y hay momentos, por ejemplo, en Cádiz, estaba todavía Mara cuando se ha hecho esta encuesta. ¿Va a suponer algún cambio? La muestra se tomó, según dicen ellos, en diciembre. Sí, exactamente, sí. Por eso te digo que todavía estaba como candidata del PSOE. ¿Eso ha repercutido o va a repercutir algo en el electorado, esta situación del PSOE? No se sabe. Hombre, yo creo que es un pulso que se toma habitualmente, que es un elemento más dentro de la feria, ¿no?, que es el periodo preelectoral, y muy respetable absolutamente. Pero ya digo, en nuestro caso,
llegamos a un momento del convencimiento de que no era prudente, eran encuestas para trabajar. Es decir, nosotros en estos momentos las que tenemos en curso, el candidato, el partido que la ha encargado, sabe cuáles son los resultados en la actualidad por zona, por edades, por sexo, y eso le da una orientación para trabajar, Sí, por ejemplo, yo miro el periódico, miro la encuesta. Resulta que está José María González, que no sabemos que se vaya a presentar. Está Juancho Ortiz, que no sabemos si va a ser el candidato. Claro. Está Mara Rodríguez, que ya no está. Está Martín Vila, que no va a estar. Está Lucrecia Valverde, que... Es posible. Domingo Villero... Probablemente no. Y después hay una cosa un azar cruel, que ponen a Hortels, el último, como del PP. Y este señor... No, PP no, como Vox. No, aquí pone PP. José María Hortels, PP. Ah, pues será un error, ¿no? Pues claro, Sí, evidentemente. Porque Es evidente. Yo creo que es coordinador provincial de Vox, ¿no? Claro. Y entonces... Paisano tuyo también. Sí, pero yo creo que están... Bueno, sí, son de San Fernando. Digo yo, vamos, no sé, ¿no? Son los tres... Son tres hermanos, ¿no? Hay uno que es médico, el otro que fue delegado de defensa, que hoy es el director de Cáritas, creo, sí. Y está... Bueno, sí, perdón, sí hay un elemento muy importante que sí dan todas las encuestas, aunque sean dispares en otra cosa, es que todas le dan 2 a Vox. Bueno, déjame que siga. Entonces, sobre esto, uno lo que puede manifestar es sus creencias. Entonces, por ejemplo, yo creo que el PSOE no va a sacar en Cádiz 6 concejales. Creo que no. Veremos a ver si llega al cuarto. Después, yo no creo que Vox, que Adelante Andalucía, llegue a 11 concejales. Porque ahí dentro hay tela. En lo que se llama el mundo kitschy hay muchas divisiones, hay muchos problemas, y eso ahí va a haber tomate, ¿no? Y luego... no es lo mismo un PP con Juancho Ortiz que con Bruno García o con otro candidato. O sea, todo esto es tan movedizo que uno lo dice, mira qué bien, pues sí, pues mira, entonces 11 y 6, 17, tiene mayoría. Y entonces el PSOE va a hacer como ha hecho antes, que le va a dar los votos y se va a quedar sentado en un banco para no gobernar, y va a dejar que Martín Vila y hagan su política que vienen haciendo. ¿Qué clase de cachondeo va a ser aquí? Entonces yo creo que yo me quedaría con esta foto fija y el día siguiente de las elecciones nos reunimos todos y lo comentamos, porque aquí esto es movedizo a más no poder, vamos. Mi opinión. Rafael. Sí. Bueno, efectivamente, ¿no? Hay muchos elementos que llevan a pensar que es una aproximación a la realidad social muy relativa, por los candidatos, incluso por los propios partidos, porque en la encuesta da por supuesto que Izquierda Unida va a volver a ir con lo que es ahora Adelante Andalucía, ¿no? Que a lo mejor en Cádiz no hay mucha discordancia, pero en Sevilla la hay mucha, ¿no? Muchísima, ¿no? Y no se sabe si pueden venir directrices de Sevilla que incidan sobre, supongo que al haber elecciones de todas las ciudades a la vez, pues tendrán que venir normas generales. Sería muy raro que hubiera esa excepción de Cádiz. En fin, es muy complicado. Entonces, con todos estos elementos nos llevan a pensar que la encuesta, más que querer saber cuál es la intención de voto en el conjunto social, la encuesta lo que pretende es cómo incidimos en las votaciones o en la actitud hacia los partidos políticos con esta encuesta. Y como algunos creen en esa incidencia, pues merece la pena pagarla. Quiero decir, es un dinero bien invertido, porque si mete un anuncio en un periódico, canta demasiado, ¿no? Uy, mira, qué gran anuncio, se gastan dinero y tal, pero una encuesta da un carácter un poco de objetividad, de cierto análisis científico, en fin, y vemos que de ninguna manera, ¿no? Es decir, que puede ser un elemento de partido que de forma a la vista de todos o bajo cuerda está intentando mandar a la sociedad unos datos y unas circunstancias que incida
sobre una actitud de votación que es la que le interesa al que está detrás, ¿no? Sí, Manolo. Bueno, yo creo que para los tiempos que corren falta demasiado tiempo. Es que es demasiado tiempo. Estamos hablando del hipotético resultado que va a haber en unas elecciones que se van a celebrar dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Ya casi medio. Luego... Bueno, 1 año y medio ya. Bueno, 1 año y medio. Sí. Junio del 23. Esta tendrían que ser en junio, porque están tasadas, vamos. Bueno, pues sí, pero mucho tiempo, demasiado tiempo. Y además, en medio, acontecimientos que sin duda alguna van a condicionar mucho lo que van a ser las municipales, porque siempre ha sido así, además, siempre ha sido así. Acordaros que las elecciones municipales del 79 fueron las que adelantaron el triunfo arrollador que el PSOE iba a tener en octubre del 82, cuando saca aquella mayoría de 200 y pico de diputados, ¿no? Entonces, ¿y cuál es ese acontecimiento? Unas elecciones andaluzas. Que va a haber en junio aproximadamente de este año. Más tarde, ¿no? Más tarde de junio, más tarde de junio, pero más tarde de junio es que más tarde de junio, dado que el Parlamento además es inhábil, creo que el mes de agosto, julio y agosto, creo que va a ser en septiembre, octubre. También, entonces yo creo que serán antes, que es posible que sea así, pero bueno, ese acontecimiento que duda cabe que va a tener mucha incidencia en lo que que van a ser los resultados. No es lo mismo afrontar unas elecciones municipales con un arrollador triunfo en unas elecciones autonómicas que hacerlo al contrario, eso sin duda. Luego hay, por ejemplo, elementos que también condicionan. ¿Quién van a ser los candidatos? Antes hacía Rafael, Enrique, una especie de repaso y no se sabe todavía quién van a ser los candidatos. ¿Debería disipar las dudas ya sobre si va a ser candidato o no el alcalde de Cádiz? Pues eso es muy importante. Eso indudablemente es una estrategia. Puede salir bien o puede salir mal. Puede salir bien el decir, bueno, pues yo ya lo que dije, pero si se me dice, a lo mejor, claro, eso, ¿hasta cuándo? ¿Qué más quisiera yo que no presentarme? Claro, pero no puedo. Pero claro, entonces eso que duda cabe, que influye y bastante en este caso concreto, que es el de Kichi, que si se presenta o no se presenta, los resultados serán muy distintos para su formación política. Los demás van a estar a la espera de que Kichi se decida para nombrar ellos su candidato a los distintos partidos. Pues eso también es un elemento a tener en cuenta, porque es lo mismo si Kichi se presentar y al candidato del PP que sea Bruno o que siga siendo Juancho. Pues eso tendrá que aclararse. Por tanto, y el fracaso de Teresa Rodríguez en las autonómicas por eso puede condicionar, claro, sin duda alguna. O el éxito. Sí, sin duda alguna. El éxito que nadie anuncia, el éxito que en este caso concreto nadie anuncia, ¿no? Por tanto, que falta tiempo, que en medio van a ocurrir acontecimientos, que no están decididos quién van a ser los candidatos. Son demasiados elementos para hacer un acercamiento que mínimamente se acerque a lo que puede ser el resultado. Y yo sí digo que, desde luego, en lo que hace referencia a las encuestas, GAS3 es un instituto demoscópico de muchísima categoría. Y que viene avalado porque los resultados que normalmente suele adelantar, en un porcentaje altísimo de los casos, suele darse ese resultado. En este caso, y ahora podríamos entrar en ver algunas cosas que sí llaman la atención, aparte de el número de concejales, sobre que el partido que más quiere la gente en Cádiz es el PSOE. Bueno, pues no sé. El de más simpatía, ¿no? Es una buena noticia para saberlo. Sin embargo, 27 años lleva, un amor de 27 tiene años. Simpatía. No se valora mucho el quehacer del gobierno, pero el de la oposición menos. Entonces, claro. Sí. Pero bueno, hay una cosa importante que se está viendo en el ámbito nacional, regional, ahora con Castilla y León, que hay unas tendencias clarísimas a subida del Partido Popular y subida de Vox.
Eso está clave, incluso en estas que no coinciden en otra cosa, coinciden todas. Y yo creo que eso va a ir a más, va a ir a más. Y a partir de que en el ámbito nacional, de algún momento, algún asesor, que también está el señor Michavila en este caso, trabajando para el PP en Madrid, ¿no? Que le diga a Pablo Casado, déjate ya de fastidiar en Madrid Capital o en Madrid Autonomía, y yo convencido que se va a disparar el PP. La gente está un poco en ese electorado a esa expensa. Y si se hace un poquito el trabajo y se deja que don Pedro Sánchez siga por la misma línea, Sánchez. Está claro que se podrá conseguir, Ahora, yo digo lo mismo que le digo a los clientes cuando se le entrega una encuesta y dice, bueno, y esto, digo, hay que trabajar, no se crea que con la encuesta nada más. Entonces, no, hay que tener, y a partir de ahí hay que saber dónde hay que trabajar más y dónde hay que incidir. ¿Y por qué si se publica se altera el resultado? No, vamos a ver, yo tuve una... Digo, porque te lo he escuchado eso muchas veces. Es que no se sabe. Me lo tienes que explicar. No existe. Vale. No existe. Sí hay un efecto que tiene un nombre inglés que es el efecto donde la gente se agrupa en los ganadores. Ese efecto sí existe, ¿no? Sí. Pero no sé yo que haya un efecto en sentido contrario. Yo es que tengo una experiencia en esta casa, siendo director general de Publicaciones del Sur, que se acordará el señor Mayou, porque hace ya muchos años, algunas encuestas hacíamos para esto, pero en Écija, un alcalde del partido, nosotros, hasta ese momento, 99% de aciertos del tiempo que llevábamos haciendo encuestas. Y ese alcalde del partido andalucista se empeñó en hacer una encuesta y tal y cual, y publicarla y entregarla. Julián Yo dije Álvarez. que eso no era... ¿Julián Álvarez era? Sí. Yo dije que eso no me parecía correcto y que incluso podía perjudicarlo, ¿no? Bueno, se hizo la encuesta, le salía mayoría absoluta. Esta casa hizo una distribución de los periódicos en Écija en todas las casas, en todas las... y fue bueno, a mí me pidieron que fuera a hablar de la encuesta. Yo puse muchas excusas hasta que estaba enfermo y vinieron aquí con las cámaras de Écija. Y fue un desastre de encuesta. Un desastre. Es decir, yo creo que lo cuento porque es el único. Significa que la gente no votó. El único, claro, pero es la única vez. O sea, se hizo un despliegue de meterle a la gente en la casa que se movilizó, entiendo, el Partido Socialista y ganó las elecciones. Así de claro. Y yo avisaba, cuidado con esto que es un peligro. Por eso digo, la gente se pone a ganador. O en aquel momento no pasó eso. La gente lo que se puso fue... ¿Y ahora está con Teresa Rodríguez, alcalde, Julián Álvarez? No. ¿Con Teresa Rodríguez? No, ese era del Partido Andalucista, pero eso ya no está. Eso ya no está. Pero Andalucía... Luego ganó Juan Wick, me parece que era el candidato del Partido Socialista, yo no me acuerdo. que ganó las elecciones, ¿no? Es que fue un absoluto desastre. Y estaba claro que si sacábamos una conclusión era que aquello había movilizado al... Llegó a ser secretario general del partido. Y se presentó a candidato... Bueno, yo creo que hay otros elementos, porque estamos fijándonos en la realidad social de Cádiz y los datos correspondientes a Cádiz en encuestas. Y después, si nos vamos a la política nacional, como el contexto donde esto se va a realizar, yo creo que hay dos elementos que nos lo dice la oposición en sus críticas al gobierno actual. ¿Qué está criticando? Está criticando el tratamiento de la pandemia y las ayudas europeas. Luego, esos son los dos elementos que pueden ser favorables al PSOE o al PP en función de lo que se haga y el mensaje que termine llegando a la ciudadanía. Claro. Es decir, que si esta pandemia continúa, lo que era gente apesadumbrada, triste, sin capacidad de emprendimiento, etcétera, etcétera, se irá multiplicando. Los enfados, las depresiones, de forma colectiva. ¿Cómo va a incidir eso políticamente? Y el reparto de esas ayudas europeas que van a servir para equilibrar de alguna manera los territorios y los elementos sociales de España con aportaciones o empresariales o al mundo del emprendimiento, o a la universidad, a la infraestructura. ¿Qué incidencia va a tener eso?
Y no solo la incidencia, sino el discurso político y la crítica correspondiente a lo que se haga. Y en ese contexto estará este tema. Quién se presenta, quién no se presenta, cómo van los partidos en coalición, pero dentro de un contexto muy general de dos temas muy gordos. Claro, y que además ninguno de los dos tiene precedentes. Es decir, no ha habido ninguna elección que se haga en el ambiente social y general de la pandemia y de unas ayudas europeas de la envergadura de la que se proyecta. Pero parte Pedro Sánchez parte con una tú desventaja. antes has manifestado, queda mucho tiempo, queda año y medio, en año y medio vamos a pasar muchas cosas, tanto electoralmente como de política general, y eso va a contribuir a provocar una redimensión de... Pero no muy pocos cambios, Enrique. Normalmente con dos, sí, hombre. Te Mira, lo digo, yo, por ejemplo, con a niveles cambios locales... así no hay. Sí, a niveles locales está claro que el elemento personal tiene un plus. Sí, claro. No es lo mismo que Kishi se presente Luego, o no. perdona, os iba a decir una cosa que también puede ocurrir, ¿eh? El año que viene son las generales, en noviembre, y en teoría, a principios de junio, tendría que convocarse las municipales. ¿Y si le da Pedro Sánchez por convocarlas a la vez? Las municipales... ¿Y las generales? Pero creo que no puede. ¿Cómo que no puede? ¿Cómo que no puede? Las municipales no pueden. No, pero puede anticipar las 5 meses puede. Las generales. Puede. Generales cuando él le dé la Puede gana. hacer coincidir Claro. las municipales con las generales. ¿sí? Eso no quiere decir, pero Eso nos ahorraría un montón de dinero. beneficia a los partidos grandes. claro, sí. Aunque la gente pueda discriminar, pero hay un factor arrastre, Sí, señor. y eso puede ocurrir, porque dice, bueno, vamos a estar el año entero preelectoral. Pues 5 meses las anticipo y son en junio. Digo que son factores a tener en cuenta sobre... Ten cuidado que ahí lo que no va en lágrimas va en suspiro. En algunos sitios puede beneficiar al Bonito gobierno. queda eso, ¿verdad? ¿Si te ha La gustado? izquierda poética. que en algunos sitios eso puede beneficiar, en otros no. Bueno, también desde el punto En de sitios vista... donde hay un hiperliderazgo a nivel alcalde. Pero ahí- tratándose del psicópata que tenemos en Moncloa, está muy claro. Segundo momento Sánchez. ¿Qué? Pero este ya es Sí, no. momento Federico, más que momento. Bueno, entonces, Federico, ¿qué ocurre? Evidentemente... Te ha estoy de faltado acuerdo. decir Sanchinflas, que es Sanchinflas. como dice Federico. Tiene una cosa muy clara. Yo lo veo eso, vamos, lo veo en la bola. ¿Por qué? Porque si esa unión de municipales con generales sale bien, el ganador es Pedro Sánchez, porque ha aportado a la municipal. Si sale mal, los candidatos municipales nos han ayudado a lo bien que lo ha hecho el gobierno. Pero, Emilio, mira, lo que hemos visto antes del elenco... Tenemos que hacer un receso, si queréis seguimos hablando. El elenco fotográfico. Lo que se va a producir en Cádiz se puede aplicar a todos los pueblos. Sí, pero yo, por ejemplo, en lo que decía Rafael, que es verdad que por primera vez el contexto en el que se van a celebrar las elecciones va a estar muy influenciado por esos dos grandes elementos que son cómo va a seguir evolucionando la pandemia. Ya se habla de una cuarta vacuna de recuerdo y eso, hasta dónde puede llegar eso. Y por la otra parte está también el hecho de que, bueno, que afrontar unas elecciones con ese ánimo y en cuanto a las ayudas europeas, que es el otro elemento que puede condicionar porque va a venir mucho dinero y eso, se está dando un caso que yo creo que pasarse le puede dar un disgusto al PP, y es ese afán de ir a Europa a poner mal a tu país, de que es que no le va, que allí se está repartiendo el dinero y no se sabe cómo. Ustedes sabéis la corrupción que ha habido siempre con eso, y eso puede llegar a un momento que también la gente empiece a no gustarle ese comportamiento que Casado tiene a veces de querer parecerse a... Tenemos que hacer un candidato de receso. Vox. Tenemos que hacer un receso. Volvemos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Salvo que alguno tengáis muchas ganas de seguir hablando de encuestas, os planteaba la campaña sobre la sanidad pública que han empezado los alcaldes de Andalucía. Ayer se juntaron frente a la delegación del Gobierno andaluz en la Plaza de España los alcaldes del PSOE, de Izquierda Unida, de Adelante Andalucía,
de Andalucía por sí, yo creo que ya está, eran 30 y tantos alcaldes de la provincia, al frente de ellos estaba el secretario provincial del PSOE, el coordinador provincial de Izquierda Unida y el alcalde de Barbate y el alcalde de Cádiz, de cada uno de los partidos, reclamando al gobierno de Andalucía, a la Junta de Andalucía, la contratación de personal sanitario, el reforzamiento de los centros de salud, etcétera. ¿Tú recuerdas algo parecido a eso, a los gobiernos del PSOE que estaban alimentando a la empresa Pascual? No lo voy a... ¿Recuerdas? Yo me acuerdo Juan Malvaría. Juan Malvaría. No, ahora, te digo una cosa. Yo soy usuario de la sanidad pública. Felizmente usuario. Creo que le debo la vida a la sanidad pública. Yo es que creo que eso está desorbitado. O sea, a la sanidad pública, cuanto más dinero le eche, mejor. Y mejor va a funcionar. Pero bueno, el nivel de funcionalidad y de eficacia de la sanidad pública es que es innegable. Y eso no se puede tener si no hay una política decidida de apoyo a la sanidad pública. Es que la gente que como yo va a los hospitales, los centros de salud, y realmente está satisfecho con el trato que ha recibido, no entiende nada de esto. Estos políticos, Enrique, también, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Le están dando a Vesla o a Sanita el dinero? Pero que también se está dando sí. mucha insatisfacción colectiva de que llaman por teléfono y no consiguen la cita, y eso hay muchas personas que están permanentemente en esa situación porque su salud está necesitada permanentemente nadie y llegan a una frustración. Nadie le ha dicho que en cualquier caso, en cualquier situación, en cualquier contingencia que se produzca una pandemia, se producen estos fenómenos de masificación y de inoperatividad al 100% de la respuesta de la sanidad. Es que lo que se está jugando aquí es con las mentiras y con la demagogia. Evidentemente, si un centro de salud está preparado para recibir al día, imagínate 1.000 personas y van 10.000, pues el centro de salud es que ya no puede funcionar. Sí, pero eso le pasa a cualquier centro de salud, público, privado, semipúblico, de Pascual o del que sea. Porque es que la naturaleza de la pandemia es como, por ejemplo, cuando hay un atasco en la carretera. Oye, en las carreteras normalmente circulamos por allá. Ahora, si se produce una contingencia que hace inviable la circulación normal, pues evidentemente aparecen los problemas. Ya, pero si fuera un discurso de la oposición política y tal, podríamos cuestionarlo. Pero yo creo que es un discurso social, ¿eh? Hay una insatisfacción colectiva muy grande. Hay una instrumentalización política. ¿Tú crees que no es verdad? Saben esa frustración de que llaman y no le dan la cita, y van personalmente y hacen cola y se van a su casa. Yo tengo 5 personas para recibir llamadas, o 50 o 500 o 5.000, para recibir 550 o 5.000 llamadas, y me llegan 500.000 llamadas, evidentemente, si yo estoy hablando todo el día, porque es que están todo el día trabajando. Lo que pasa es que tú no puedes improvisar para una pandemia una sanidad multiplicada por 5. Llevamos 2 años de pandemia. Claro, es que llevamos 2 años de ese problema. ¿Tú qué vas a multiplicar por 10? Es que en los picos grandes se ha aumentado, se ha contratado a sanitarios, a médicos y tal. Pero es que el sistema... Y ahora estamos en un pico grande. Claro, pero es que el sistema no resiste. Es como lo del volcán el sistema no permite una respuesta óptima a un caso como un volcán. Yo creo que lo que hay que hacer ahora mismo es defender la sanidad pública. Y además los que somos usuarios y además le debemos tanto, yo es que lo defiendo con uñas y dientes a la sanidad pública. Pero defender a la sanidad pública no es atacarla, es defenderla. ¿Me entiendes? Sí, no, pero yo creo que puede uno estar a favor y defendiendo la sanidad pública, pero también... ¿Tú crees que yo no la defiendo? No digo eso. Le debo la vida. No, lo que digo, Enrique, es que atendiendo al colectivo social, no a lo que dicen los partidos ni siquiera los sindicatos, al colectivo social uno detecta que es verdad una insatisfacción muy grande y una protesta colectiva claro, tiene la explicación, sí, pero es que llevamos... Ahora, en una población como la española, muy envejecida, con muchos problemas de salud y tal, plantearle, no, mire usted, es que hay unas causas
muy delicado es el asunto, ¿no? No, porque pero sería bonito que se dijera la verdad, que los políticos responsables dijeran la verdad, no utilizaran los acontecimientos negativos contra un gobierno, un partido, etcétera. Cuando ellos además en el caso de Andalucía, en el caso del PSOE, ha alimentado la enseñanza, la enseñanza también. La enseñanza de la sanidad privada va al límite que tú y yo sabemos mucho. ¿Cuántos cafés te has tomado hoy? Bueno, me tomo uno. Una cápsula. Pero ristretto. Una cápsula. Porque te veo muy excitado. No, hombre, es que no se puede hablar sin pasión de algo al que hablen los demás. Al que tú le debes la vida. Deja que hablen los demás. Hay una cosa muy clara y tú lo dices y es así, ¿no? Y bueno, yo suelo tener bastantes contactos con las distintas facetas de la sanidad por amigos, por profesionales, ¿no? Y hay que reconocer que ese pequeño o gran situación que ocurre ahora es debida absolutamente a algo sobrevenido que no teníamos. También es verdad otra cosa que suelo decir, y se lo digo a algunos que han estado en los gobiernos socialistas y que ahora critican y antes estaba igual. Es decir, vamos a ver, eso no se arregla de la noche a la mañana. Ese tipo de situación que podría tener sus fallos, y no es por echárselo a otro, no se arreglan en 3 días. No se arreglan en 3 días. El Partido Popular, como si hubiera sido otro, ha llegado, se ha encontrado una situación que encima le ha sobrevenido a la otra. Y bueno, y yo creo que esto se tendrá que solucionar, porque sí es verdad, yo he tenido que intervenir en estos tiempos por personas que, como tú dices, estaban colapsadas, le daban para no sé cuánto tiempo, y bueno, en lo que he podido, y tal, menos mal que ya tenemos a San Rafael nuevamente con el concierto, porque tenemos la tranquilidad de tener un hospital que va a atender mucho más en el centro. ¿Pero por qué mira a Fernando? ¿Por qué mira a Fernando? Porque, bueno, amigo mío, Mané. Y de Manolo también, ¿eh? Bueno, pero Manolo viene conmigo en mi tertulia, en mi paquete. Pero Mané Pascual es muy amigo de Manolo de toda la vida, además. De toda la vida. Bueno, yo lo que pasa es que la pandemia ha venido a poner de manifiesto, entre otras cosas, porque venía de antes, pero lo ha puesto de manifiesto porque se necesita mucha más rapidez en la contestación de lo que está pasando y el sistema se colapsa, pero no era la joya de la corona. Aquello que se nos vendía como que la sanidad andaluza era la joya de la corona, pues la joya le faltaban ya muchas piezas. Remache. Habían saltado por los aires bastante. Y sí es verdad que había una parte de investigación, de trasplante, eso en la que Andalucía era puntera. Pero lo que es la atención primaria hacía ya tiempo que había dejado de ser esa joya de la corona que se nos querían presentar, y que la gente ya se había dado cuenta de que eso era así por lo que tardaba en las citas, en la situación en la que estaban, médicos que se iban fuera, condiciones de trabajo que no se soportaban. Entonces eso se estaba dando, pero ya más que en la primaria, Manolo, a nivel de especialistas. No, pero sobre todo los médicos de atención primaria y en la atención están allí. Sí, pero claro, precisamente, pero están allí, pero soportando una carga que le era a algunos ya imposible de soportar, por las horas, por la dedicación que se tenía, incluso en la propia pandemia eso ha ocurrido. Y en otros servicios en los que a la vista de que tú no podías entrar, pues te ibas por urgencia, se colapsaba la urgencia, en fin, ha habido una cantidad de problemas y eso es así. Hay que acordarse, las mareas blancas no nacen desde hace un año ni dos, vienen ya. Acordaros de aquel Spiderman que se llamaba, que luchaba contra el gobierno de Susana Díaz y era el azote grande, luego de Granada, luego tuvo problemas. Quiero decir que eso le costó ya muchos votos a Susana Díaz. Tema que ahora se está en un momento delicado en el que algunos pueden pensar que, al igual que el PP ha encontrado en Castilla-León, ha encontrado con el tema de Garzón, es decir, tío, es que, como decía el presidente de aquí, es que ya me podía venir un candidato así para que me hiciese la campaña, ¿no? Pues es verdad que puede haber la tentación, lo que decía antes Enrique, de utilizar políticamente
esto para deteriorar a un gobierno, y eso, la credibilidad que tenga quien hace 3 años estaba al frente de todo esto, sabiendo que, porque antes yo me refería, que esto viene de más largo, pues querer utilizar eso como el elemento que... Y la última pregunta que siempre me hago yo en estos casos: ¿es factible mejorar la sanidad pública al servicio, al nivel que se quiere? Que eso necesita de tiempo, profesionales y dinero. ¿Eso puede hacerse bajando los impuestos como la seña de identidad de los gobiernos de la derecha, tanto en Madrid como en Andalucía? Yo te contesto. Y eso, evidentemente no, pero también evidentemente con una política de ahorro de los gobiernos, en asesores, en chiringuitos. No caigamos en... Perdona, si se trata de ahorrar, ahorremos en todos los frentes. Pero Enrique, ¿cuánto que ya lleva gobernando 3 años esto, y se iban a quitar, y se iban a levantar las alfombras, y se iban a quitar no sé cuántos cientos de chiringuitos que no se han quitado, y no se han quitado porque muchos de ellos tampoco existían a ese nivel? Y esos ahorros que muchas veces se dicen, yo creo que muy demagógicamente, de quitando asesores y poniendo eso son las cuentas que se hicieron cuando el Brexit. ¿Os acordáis de Inglaterra cuando se dijo 300 o 1000 millones vendrán si nos salimos de Europa, porque todos los meses nos mandarán el dinero? He dicho no solo, se detian, eso es no poca solo, cosa, pero también se puede hacer eso. Eso es poco, sí. Hay que ahorrar las políticas de gasto. Si tú quieres, si esto es como una familia, esto es como tu bolsillo. Si tú quieres hacer una inversión en un sitio, tienes que reducir de otro, de donde esté el gasto. Habrá que reducir gastos, pues mire usted, pues sí. Esto ha colapsado. Hombre, ¿cómo le va a quitar los gastos a la feminista, a no sé qué, no sé cuánto? Mire usted, pues se lo quito. Enrique, porque lo importante primero y lo que menos importante después. Punto. Ahora, que no te niego la mayor, que hay que tener una política impositiva, hay que pagar impuestos para tener esto, claro, evidentemente. Que la pandemia ha colapsado, evidente, y además de... ¿Quién lo va a negar eso? ¿Qué imbécil puede...? Es un imbécil el que niegue eso. Las campañas de las que más se presume por parte de la derecha en los sitios en que gobierna es que te dice, y mirad cuánto he rebajado los impuestos. Claro, acto seguido vienen los problemas en la sanidad y en la educación, derivados de ¿qué? De que el dinero no llega. Bueno, si se quitasen unos cuantos chiringuitos... pero digo usted, yo he rebajado los impuestos, pero no he recortado en sanidad, en educación, en políticas sociales. ¿Y el dinero entonces de dónde viene? Que lo diga. ¿De dónde viene? Que la oposición le pregunte, inquiera y presente datos. Usted quita los impuestos, estupendo, yo pago impuestos. Ahora, usted no ha recortado sanidad, gasto de sanidad, ni usted ha recortado políticas sociales, ni ha recortado... Pues son el 80% del presupuesto. Pues entonces, muévase usted, optimice los gastos o haga algo, pero usted no me engañe. Usted a mí no me engañe. La esperanza de que sea un tema puntual y el colapso sea por lo que es, porque yo que soy usuario de las dos, de la privada y de la pública, esta situación que antes... Cuando teníamos precisamente la privada era pues tener más agilidad, porque te veía más rápido, tal. Bueno, pues eso ya está ocurriendo en la privada. Es decir, ahora mismo la problemática que hay en la pública también en la privada. Antes en Sanita en 2 días tenías un médico, ahora te la dan para 20 días. Perdona. Yo para hacerme un TAC, otra cosa que tenía, una cosa de Dadixa, tuve que montar un pollo en la privada. Es decir, Emilio, que esta situación... Isla Salud, en San Fernando, Isla Salud, que es la única entidad, digamos, que acoge a las privadas, ¿no? El otro día pasé por la puerta y había una cola que era más grande, más grande que la del centro de salud. La cola que había, impresionante. Por eso te digo que esta situación ha colapsado. Ha habido una desviación de gente contratando seguros sanitarios privados, pero muchos, de millones de personas en España ante esta situación han contratado seguros sanitarios privados. Claro, y también ha colapsado ahora a la privada. Claro, por eso. De repente la privada no tenía para darle asistencia rápida a la gente. Un dato personal, tú sabes que normalmente no nos gusta hablar de nosotros, pero ayer, por ejemplo, me hicieron a mí un TAC. Ese TAC me lo tenían que haber hecho en diciembre. Oye, yo comprendí que esto haya pasado esto, ¿verdad? Porque hay otra cosa también que olvidamos. No es que no lo sepamos, pero que lo olvidamos. La pandemia es como una guerra a la sanidad. En esa guerra hay miles y miles de sanitarios enfermos que han sido enfermados en esta guerra también. O sea que eso también hay que computarlo a la hora de salir con un cartelito. Yo leí una vez un ejemplo que decía
que la sanidad tenía que, a veces, pensarse igual que el ejército. Es decir, que tiene que tener medios suficientes para cuando llegan momentos como este, que es el ejército. Es decir, nosotros tenemos un ejército, que pagamos un ejército por si hay una guerra. Ojalá no haya nunca una guerra. Sabe que el ejército participa en la lucha. Ya, pero tienes 100.000 militares, medios, no sé cuánto, no sé qué, por si hay una guerra, ojalá no la haya nunca. Y España lleva sin guerra no sé cuántos años, pero sigue sosteniendo un ejército. Y la sanidad, dice, bueno, pues la sanidad lo mismo. Tú tienes que tener una cantidad de sanitarios, medios y tal, suficiente por si hay una crisis sanitaria de esta magnitud. Pues no sabe, Fernando, que no la hay, pues será más rápido la atención. No sabe, Fernando, la idea tan estupenda que me has dado con tu intervención. Y es la siguiente. Dice, hombre, el ejército tiene una ¿cómo se llama? Como tú lo has dicho antes, en caso de que haya una guerra, tiene unos recursos, claro. ¿No? ¿Sabes qué recursos son esos, no? Nosotros, la gente, que lo llaman a fila y lo militarizan. No, tiene 100.000. Tiene 100.000 efectivos. 100.000 pero efectivos. si te hace falta, inmediatamente llama a la población que está en edad de defender a la patria, le da un fusil. Nosotros 5 ya no estamos. No, quiero decir... Desengáñate, Enrique. Tú tampoco, ¿eh? No, yo tengo trabajo para ti en el ejército. No lo tengas. Yo soy inútil para el servicio y a mucha honra. No, en el caso... Porque todavía Rafael, que fue soldado en el Sáhara, más o menos. Demostró allí su valor. Pero yo soy inútil. En esta guerra con la pandemia, los recursos extraordinarios somos nosotros, que tenemos que hacer bien las cosas. Tenemos que ayudar y contribuir para que el sistema público no se vaya a la mierda. Bueno, quería también, ya queda poco tiempo, 5 minutos, quería conocer vuestra opinión brevemente sobre la enésima crisis de las terrazas gaditanas, en este caso en la calle La Palma, que iba a abrir 1 metro en la calle que hay entre medias de las terrazas en la calle La Palma. Eso ha supuesto una reacción de los hosteleros de esa calle y ahora el alcalde dice que él se va a hacer cargo personalmente, ya que es vecino de ese barrio, de tratar con los hosteleros una solución flexibilizando la ordenanza de las terrazas. Mira, brevísimo. Yo soy partidario de las terrazas, ma non troppo. Las terrazas no pueden invadir el espacio público y en algunas calles invaden claramente el espacio público. Y eso me parece injusto. Siempre. Y cualquier alcalde... Enrique, en algunas no, siempre. No. Usan el espacio público. Gran parte. Que desbordan su concesión. En fila de uno. Hay que ir en fila de uno porque están las mesas, aunque estén vacías. No. Yo, por eso digo que soy partidario, ma non troppo. Hay que darle el espacio para respetar el otro espacio. Por lo tanto, ahora que ya sí me estoy alargando, compartir con el pueblo, con la gente, el espacio público que es público. Bueno, a mí lo que se me ocurre por sacar no sé algo si le gustará a tu es amigo Antonio de Llave. ¿Cómo es posible que se le haya ido al alcalde esta situación para tener que salir posteriormente? Es decir, porque lo lleva otra concejalía. Claro, pero ahí tiene que venir la comunicación, porque al final lo que ha dicho es dejadme que eso lo arreglo yo, claro, y me quito todo, ¿no? Sí. Entonces es un poco, creo que improvisado, ¿no? No sé si después va a tener realmente esa posibilidad, porque si la tiene, van a decir también, si hace alguna excepción en su zona, a ver qué ocurre con las demás. No, pues va a ser excepción. Yo creo que la historia de las regulaciones, así con unas ordenanzas municipales genéricas, pues crea un desajuste localizado y que necesita un tratamiento más concreto, ¿no? Claro, lo ha llevado otra delegación y Martín Vila ha estado en el asunto de la norma general y la general aplicación y no ha tenido en cuenta eso, que también es verdad, ¿no? Que hay circunstancias particulares y en este caso el alcalde ha dicho que es mi barrio y yo y seguro que llega a un acuerdo, seguro, porque cuando empezó la norma y se aprobó la ordenanza, se dijo, que a mí me pareció estupendo, que se iba a señalizar en la calzada y en las aceras los elementos de referencia de hasta dónde tendrían que estar, según además lo contratado, lo autorizado y lo que pagan, porque la expansión es natural y cuando termina se ha adueñado de todas las...
Eso no se ha puesto en ningún sitio. Yo no se lo he visto a ninguna calle, eso no ha pasado, ¿no? Y a lo mejor... Hay sitios como en La Palma lo que hay que poner... La plaza del Cabildo de Sanlúcar. Claro, invadida. Hombre, bueno, escucha, Manolo, que desde marzo del 19 creo que fue cuando se aprobó la norma de esta ordenanza, pues ha habido infinidad de veces con problemas. Esta vez ha llamado quizá un poco más la atención por la salida del alcalde, que recordaba a mí Sabino, que los arroyo, ¿no? Eso me hago cargo yo y se hace directamente y además buenísimo, inmediatamente... La foto del alcalde con lo de Leópolis, con el bastón de mano. Y inmediatamente sale el presidente de los empresarios diciendo tranquilo porque hasta que no se llegue a un acuerdo no se va a aplicar lo que os dijeron el otro día los policías municipales. Hombre, a mí lo que me resulta un poco extraño es, como este es mi barrio, pues esto lo llevo yo directamente, sin el concejal. Supongo que en otros sitios habrá otro concejal de la zona. Bueno, hay un refrán que dice, claro, todo concejal se arregla su calle. Claro. Eso es un refrán histórico. Entonces español. No sé yo eso cómo va a terminar. Pero claro, la salida del alcalde es que veía que la cosa se estaba poniendo, que allí allá había ido el líder de la oposición del PP, que se había reunido en la calle con los empresarios. El PSOE, que empezaba a decir también, aunque había aprobado la ordenanza, a decir, no, eso es un crimen, eso cómo va a ser eso allí, y veía que se quedaba y dijo el alcalde, aquí voy yo. Tú lo dices muy bonito, pero está contigo el alcalde que echa las muelas. Y yo tú lo dices muy bonito, muy mal. Pero ¿El departamento de dedicatorias? Bueno, a mi buen amigo Pepe Vera y Antonio Sancho, que nos siguen, le mando aquí un abrazo, a la familia Beigbeder por la magnífica entrevista anoche de Manuel Alejandro en El Hormiguero, que fue espectacular, y por supuesto ya que estamos con encuesta, pues le mandamos un recuerdo a la familia Michavilla, que de tanto vinculación tiene con San Fernando. Bueno, pues con estas dedicatorias damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre y Rafael Garófano sus opiniones, sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.